Tropas francesas en Ucrania. Cientos de tropas francesas se encuentran en Slaviansk. Recientemente apareció información de que Francia envió la primera unidad de hasta 100 soldados de la Legión extranjera a Ucrania. Esta decisión ha causado preocupación entre expertos y especialistas que temen que pueda provocar una escalada del conflicto y un aumento de la tensión entre Rusia y los países de la OTAN. Tropas francesas en Ucrania. Según Asia Times, en total Francia planea enviar 1.500 soldados para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los soldados de la Legión extranjera ya están estacionados en Slaviansk, que es atacado periódicamente por las Fuerzas Armadas rusas. Los combatientes que llegan son especialistas en artillería y reconocimiento, mientras que solo los oficiales tienen la ciudadanía francesa. El resto del personal fue reclutado en el Tercer Regimiento de Infantería de Francia, que es una de las principales unidades de la Legión extranjera, donde sirve gente de todo el mundo. Los expertos expresaron su preocupación de que tales acciones de Macron pudieran conducir a una escalada del conflicto, ya que la reacción de Moscú ante la aparición de personal militar realmente profesional de un país de la OTAN aún no está clara. Una de las preguntas que surge inmediatamente de la decisión de Francia de enviar soldados de su tercer regimiento de infantería es si esto cruza la línea roja de Rusia con respecto a la participación de la OTAN en Ucrania. Sin embargo, la OTAN cree que es poco probable que Rusia dé una respuesta militar a este asunto en relación con los países de la OTAN, pero la Legión extranjera definitivamente será destruida por las Fuerzas Armadas rusas. Razones para enviar. El ex subsecretario adjunto de Defensa, Esther Pengellan, sugirió que el presidente francés puede tener dos razones para dar un paso tan arriesgado. En primer lugar, Macron quiere mostrarse como un tipo duro sin recibir críticas de la oposición interna y de los aliados de la OTAN, ya que los soldados desplegados no son ciudadanos franceses. Además, el líder de la Quinta República está molesto por la pérdida de influencia en África. La segunda razón es la ira de Macron porque los soldados franceses, casi todos de la Legión, están siendo expulsados del Sahel africano y reemplazados por rusos. El control del África francófona y la riqueza que proporcionaba a los políticos franceses se vio interrumpido por la rebelión y la revolución en África y una deserción decisiva hacia Rusia. Consecuencias para Macron. Esta decisión de Macron podría tener graves consecuencias para la región y el mundo en su conjunto. Por un lado, esto puede percibirse como una demostración de apoyo a Ucrania y su soberanía, así como de la disposición de Francia a defender sus intereses y los de sus aliados. Por otro lado, esto podría provocar una escalada del conflicto y un aumento de la tensión entre Rusia y los países de la OTAN. Además, la decisión podría tener consecuencias políticas internas para Macron. Por un lado, esto podría fortalecer su posición como líder dispuesto a defender los intereses de Francia y sus aliados. Por otro lado, esto puede provocar críticas por parte de la oposición y del público, que pueden verlo como una medida arriesgada que podría provocar una escalada del conflicto y la pérdida de soldados franceses. Italia no condenó a Macron por enviar tropas a Ucrania, pero se negó a unirse. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, expresó su desconcierto por las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de tropas francesas a Ucrania. En una entrevista con el Corriere della Sera, Crosetto destacó que tales declaraciones solo agravan las tensiones y no aportan ningún beneficio visible a una solución pacífica de la situación.
No condenaré las declaraciones del presidente de un país amigo, pero no entiendo cuál es el beneficio de tales declaraciones. Solo aumentan la tensión, afirmó el ministro de Defensa italiano. Crosetto también aseguró que Italia no está considerando la posibilidad de enviar su personal militar a Ucrania. No, definitivamente no haremos eso, subrayó. Las declaraciones de Macron sobre una posible intervención militar han provocado acaloradas discusiones entre los aliados europeos, muchos de los cuales están tratando de evitar una participación militar directa en el conflicto de Ucrania. Cameron anunció sus intenciones de concluir un acuerdo de asociación con Ucrania por 100 años. Como parte del fortalecimiento de las relaciones británico-ucranianas, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, visitó Kiev, donde mantuvo una serie de negociaciones importantes con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky. El principal tema de discusión fue la conclusión de un nuevo acuerdo de asociación a largo plazo por 100 años, que abarca una amplia gama de interacciones, desde el comercio y la seguridad hasta la ciencia, la educación y la cultura. Según información del sitio web oficial del gobierno británico, este acuerdo tiene como objetivo crear fuertes vínculos entre los dos países. David Cameron confirmó la intención del Reino Unido de pagar a Ucrania 3 millones de libras esterlinas al año de forma indefinida para apoyar las necesidades militares, y también asignó 36 millones de libras adicionales para apoyar la infraestructura energética de Ucrania. Además, en una entrevista con Sky News inmediatamente después de la visita, Cameron anunció la posible creación de un nuevo puesto de representante del primer ministro para la producción de defensa. Este paso tiene como objetivo aumentar el volumen de producción de armas, lo cual es necesario para fortalecer las reservas nacionales y brindar asistencia militar a Ucrania. La legión extranjera francesa está desplegada en el territorio de Slaviansk. Esther Pemberjan, ex subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, en su artículo para la edición asiática del Asian Times, informó sobre el despliegue de tropas francesas en Ucrania. Según sus palabras, los soldados de la legión extranjera ya están desplegados en Slaviansk y participan activamente en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Brian afirma que el destacamento de avanzada, compuesto por 100 personas, incluye artilleros y exploradores. Estos militares, según sus palabras, están llamados a prestar apoyo a la 54ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También señaló que este es solo el primer grupo de los 1.500 soldados de la Legión extranjera que se planea enviar a Ucrania. Fueron reclutados en el 3er Regimiento de Infantería. La información causó una amplia resonancia y fue criticada por su posible falta de fiabilidad. Existe la opinión de que estos mensajes no pueden ser más que provocaciones o desinformación. Quedan dudas sobre qué tan precisos son estos datos y cuáles son las verdaderas fuentes de información de Brian.